Introducción impactante. El miedo al futuro. El miedo a lo desconocido siempre ha acompañado a la humanidad. Y, a medida que pasan los años, las incertidumbres sobre el futuro se vuelven más intensas. Con cada nueva señal, cada nuevo pronóstico, muchos se preguntan, ¿estamos realmente preparados para lo que está por venir? Se acerca el año 2025, y con él una serie de profecías que vienen advirtiendo sobre tiempos difíciles, cambios catastróficos y transformaciones globales. Es imposible ignorar lo que muchos consideran los últimos signos de una era que está a punto de cambiar para siempre. Las predicciones que escuchamos, hechas por videntes y profetas a lo largo de los siglos, son claras y alarmantes. El mundo, tal como lo conocemos, puede que ya no sea el mismo. La idea de que el futuro está fuera de nuestro control es en sí misma una fuente de gran angustia. Muchas veces, la incertidumbre sobre lo que nos espera genera un peso emocional que se traduce en miedo, aprensión e incluso pánico. Las profecías apocalípticas, las señales en los cielos y en los corazones de las personas, indican que la humanidad está al borde de un cambio drástico e inevitable. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué pasará con nosotros en 2025? Son preguntas que rondan a todos, y eso es precisamente sobre lo que reflexionaremos en este video. Prepárese, porque los próximos años pueden traer desafíos para los que pocos de nosotros estamos realmente preparados. La primera profecía, el regreso de las grandes catástrofes naturales. Desde la antigüedad, el ser humano siempre ha temido la fuerza implacable de la naturaleza. La tierra que nos sostiene, el mar que nos separa, el viento que nos acaricia y el fuego que nos calienta, han demostrado a lo largo de los siglos su capacidad de destrucción. Pero lo que muchos no saben es que varias profecías antiguas predicen que los desastres naturales, como terremotos, tsunamis y huracanes, serán la característica principal del fin de los tiempos, especialmente en 2025. Por ejemplo, el profeta Nostradamus, que se hizo famoso por sus enigmáticas predicciones, ya advirtió sobre el regreso de grandes catástrofes naturales. En varias de sus cuartetas mencionó la furia de la naturaleza, la destrucción de ciudades enteras y el caos generado por la fuerza descontrolada del planeta. Para él, el futuro deparaba un escenario de cataclismos imposibles de contener. La tierra se levantará contra los hombres, afirmó, advirtiendo sobre una serie de desastres naturales que marcarían el fin de una era. Nostradamus creía que el año 2025 sería un hito importante, cuando estos acontecimientos alcanzarían su máxima fuerza. La Biblia también ofrece advertencias similares. En el libro de Mateo, por ejemplo, Jesucristo habla de las señales de los tiempos, mencionando terremotos en diferentes lugares como señal del fin. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia entre las naciones, escribió el evangelista, describiendo un período de gran turbulencia, donde las fuerzas de la naturaleza actuarían de manera descontrolada. Para muchos estudiosos de la Biblia, los cataclismos naturales anunciados por Jesús no son solo metáforas, sino una predicción literal de acontecimientos que podrían ocurrir en nuestro tiempo. En 2025, se espera que estos fenómenos se intensifiquen, alcanzando proporciones nunca antes vistas. La predicción de grandes terremotos, por ejemplo, es un tema cada vez más discutido por expertos en diferentes partes del mundo. La falla de San Andrés, en Estados Unidos, es cada vez más inestable y muchos creen que, en los próximos años, un gran terremoto azotará la región, con un impacto catastrófico no solo para California, sino para el mundo entero. Las profecías de diferentes culturas alrededor del mundo mencionan la destrucción de ciudades y civilizaciones enteras debido a temblores que reverberarán en continentes enteros.
Se estima que estos eventos naturales ya no son solo locales o aislados, sino fenómenos globales, en una escala que nunca habíamos imaginado. Los tsunamis, esos gigantescos maremotos que causan destrucción allá donde pasan, también están en el centro de las predicciones. Los eruditos y profetas afirman que con la creciente inestabilidad de los océanos, fenómenos como tsunamis devastadores pueden ocurrir en cualquier momento. El aumento de la temperatura global y el cambio climático provocado por la acción humana han generado consecuencias aún más inesperadas. Las regiones costeras de todo el mundo están en alerta máxima y muchos países implementan sistemas de alerta temprana. Sin embargo, nadie puede predecir con precisión cuándo y dónde estos tsunamis pueden golpear con la fuerza destructiva de la que hablan las profecías. Todo indica que en el año 2025 los mares cobrarán fuerza y sus olas devastadoras no perdonarán a las poblaciones más vulnerables. Además, los huracanes y las tormentas severas se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos. El calentamiento global ha sido señalado como el principal responsable de la intensificación de estos fenómenos meteorológicos. Las profecías hablan de un aumento desenfrenado de tormentas que no solo causarían destrucción a gran escala, sino que también alterarían la forma en que los humanos interactúan con el clima. En varias partes del mundo, especialmente en las regiones tropicales, huracanes más fuertes, con vientos aún más potentes, obligarán a millones de personas a huir de sus hogares, provocando un desplazamiento masivo de refugiados climáticos. El efecto devastador de estos desastres no se limita a la destrucción física. También tienen un profundo impacto psicológico en las poblaciones afectadas, que a menudo quedan desamparadas, desoladas y sin esperanza. Las profecías hablan de un periodo de gran sufrimiento para la humanidad, donde el miedo se propagará como un virus. Y en este momento de desesperación, la cuestión más importante será nuestra capacidad de sobrevivir y unirnos para reconstruir lo que se perdió. Las predicciones de desastres naturales no son solo profecías antiguas, sino que también reflejan las preocupaciones actuales sobre el estado de nuestro planeta. Científicos de todo el mundo alertan sobre la creciente incidencia de fenómenos meteorológicos extremos y la intensificación de los fenómenos naturales. El cambio climático, la destrucción de los ecosistemas y la degradación del medio ambiente son indicadores alarmantes de que el futuro, si no cambiamos nuestro comportamiento, estará dominado por estas fuerzas de destrucción. La principal lección que debemos extraer de todo esto es la necesidad de preparación. Lo que estas profecías nos dicen, tanto a nivel espiritual como físico, es que estamos al borde de una era de catástrofes naturales que no podemos evitar, pero para las que de alguna manera podemos prepararnos. La preparación no es solo un acto de prudencia, sino también una cuestión de supervivencia. Nuestra resiliencia, nuestra fe y nuestra unidad serán fundamentales para afrontar lo que está por venir. El futuro de 2025 nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta y las fuerzas naturales que lo gobiernan. Muchas fuentes, profetas, científicos e incluso las escrituras nos advierten que las catástrofes naturales son inevitables. Pero nuestra respuesta a ellas determinará lo que sobreviva de este gran cambio. Por tanto, debemos estar atentos, preparados y, sobre todo, unidos. La segunda profecía, la conflagración mundial y los conflictos globales. En la antigüedad, los mayores conflictos que marcaron la historia de la humanidad fueron los más devastadores.
Las grandes guerras que destruyeron civilizaciones, dividieron familias y cambiaron para siempre el curso del destino de pueblos enteros, son recordadas no solo por su destrucción física, sino también por las cicatrices que dejaron en el alma colectiva de la humanidad. Desde las profecías de Daniel en el Antiguo Testamento hasta las visiones de Nostradamus, muchos videntes y sabios predijeron que el futuro de la humanidad pasaría por momentos de intensos conflictos globales. Y una de las más alarmantes de estas profecías apunta a lo que podría ser una guerra inminente, una guerra que puede ser la más grande y devastadora de todas, la Tercera Guerra Mundial. La segunda profecía que estamos a punto de abordar habla de una creciente conflagración global, donde las tensiones políticas, militares y económicas entre grandes potencias escalarán hasta el punto de desencadenar una guerra global. Y lo más aterrador es que actualmente se observan muchas de las señales que indican la posibilidad de una guerra inminente, con una escalada de conflictos en varias regiones del mundo, donde las potencias globales se están posicionando como si ya estuvieran en guerra, pero sin una batalla declarada. Esta guerra, según las profecías, no será una guerra convencional, con frentes de batalla y guerras prolongadas entre naciones. Será una guerra que podría implicar no solo el uso de armas pesadas, sino también nuevas tecnologías de destrucción, como armas cibernéticas, biológicas e incluso nucleares. La pregunta es, ¿estamos al borde de una guerra que podría cambiar irreversiblemente el orden mundial? ¿Y cómo nos ayudan las profecías a comprender las señales de que nos dirigimos hacia una guerra global de proporciones épicas? Muchos videntes, a lo largo de los siglos, advirtieron sobre una guerra entre potencias que no solo sería una lucha física, sino también un enfrentamiento entre ideologías e intereses económicos. Nostradamus, conocido por sus misteriosas profecías, mencionó en varias de sus cuartetas el aumento de las tensiones entre las grandes potencias y una serie de acontecimientos que indicaban una gran guerra que destruiría el mundo. Para él, el escenario de 2025 sería el punto de inflexión, donde las pequeñas escaramuzas y disputas internacionales se convertirían en una guerra global. Y creía que esto sería causado, en gran parte, por un error de juicio de los líderes mundiales, que creyeron tener el control de la situación, pero terminaron poniendo en riesgo a todo el planeta. La Biblia también nos ofrece advertencias similares. En el libro del Apocalipsis, capítulos 6 y 13, las profecías hablan del surgimiento de grandes conflictos en el mundo, donde la guerra y la destrucción serán frecuentes. La guerra en Apocalipsis se describe como una lucha sin precedentes entre pueblos, donde el poder de las naciones será desafiado y cambiado para siempre. En algunos pasajes, la guerra se asocia con la llegada del Anticristo, que traería consigo una era de caos y conflicto, en la que naciones enteras se verían obligadas a elegir entre el bien y el mal. Para muchos teólogos, las visiones apocalípticas no son solo metáforas, sino que podrían representar una futura guerra global donde se decidirá el destino de la humanidad. En el escenario actual, podemos ver cómo las tensiones globales se están intensificando. Las potencias mundiales están cada vez más involucradas en conflictos indirectos, disputas sobre territorios y recursos y disputas ideológicas. Oriente Medio sigue siendo una región muy volátil, con países como Irán, Arabia Saudita e Israel enfrentando constantes amenazas y ataques. La carrera por los recursos naturales, especialmente la energía y el agua, también está dificultando cada vez más la diplomacia internacional, mientras las grandes potencias se enfrentan en una guerra económica disfrazada de sanciones, manipulación monetaria y alianzas estratégicas. Pero los mayores signos de una guerra inminente
no provienen solo de Oriente Medio o de las disputas territoriales. La rivalidad entre potencias como Estados Unidos, China y Rusia se ha intensificado de manera alarmante en los últimos años. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, por ejemplo, ya ha dado lugar a una serie de tensiones económicas y geopolíticas, en las que ambas partes compiten por mercados, territorios en el mar y control de la tecnología. Los expertos en relaciones internacionales advierten que un simple error de cálculo o una provocación entre estas naciones podría desencadenar un conflicto militar de proporciones globales. En algunas de las profecías más antiguas, se menciona que una gran guerra mundial comenzaría con una disputa entre estas potencias, donde la escalada sería tan rápida que el mundo apenas tendría tiempo de reaccionar. Además, la carrera por el dominio espacial y el control de los recursos más allá de la Tierra también se ha convertido en un punto de creciente tensión. Las potencias mundiales están invirtiendo fuertemente en tecnologías espaciales, tratando de garantizar que sus intereses estén protegidos más allá de la atmósfera. El espacio, alguna vez considerado una frontera pacífica de cooperación internacional, ahora es visto por muchos como un campo de batalla estratégico. Si hay un conflicto armado entre grandes potencias, podría comenzar a extenderse al espacio, y los satélites y las armas espaciales desempeñarían un papel crucial en las operaciones militares. Otro factor que hace aún más alarmante la posibilidad de una guerra inminente es la creciente presencia de armas nucleares. Aunque se ha evitado el uso de armas nucleares desde la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones continúan desarrollando y ampliando sus arsenales nucleares, mientras que otras buscan activamente tecnologías nucleares. El miedo a una guerra nuclear y la capacidad destructiva que conlleva son motivos de preocupación para los expertos en seguridad mundial. Antiguas profecías advierten que una guerra mundial con armas nucleares podría ser uno de los principales acontecimientos que se produciría en 2025, con consecuencias devastadoras para la civilización en su conjunto. Lo que nos dicen las profecías es claro. Vivimos en una era en la que las tensiones políticas y militares son mayores que nunca. El escenario global es inestable y la posibilidad de una guerra mundial está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Pero ¿qué podemos hacer en este escenario? Las profecías no son solo para asustarnos, sino para advertirnos. Nos piden que nos preparemos, que nos fortalezcamos espiritualmente, que busquemos la paz y la unidad entre las naciones, y que nunca perdamos la fe en el poder divino que puede guiarnos a través de la oscuridad. Las tensiones globales nos llaman a reflexionar sobre el futuro de la humanidad y nuestra capacidad para resolver conflictos pacíficamente. El miedo a una guerra mundial debería motivarnos a actuar ahora, buscando soluciones para la paz, el entendimiento y la unidad. Solo con estas actitudes podremos evitar conflictos y garantizar que el futuro de 2025 no esté marcado por la guerra, sino por un renacimiento espiritual y global. La tercera profecía, la escasez de alimentos y la crisis humanitaria. La escasez de alimentos y la crisis humanitaria son cuestiones que, aunque se han debatido durante años, nunca parecieron tan cercanas a la realidad como hoy. Con el aumento de la población mundial, el cambio climático impredecible, los conflictos geopolíticos y el agotamiento de los recursos naturales, la posibilidad de un colapso global que conduzca a una crisis alimentaria masiva parece más una amenaza inminente que un escenario lejano. Muchas profecías antiguas, de diferentes tradiciones y culturas, ya predijeron un tiempo en el que la humanidad enfrentaría una grave escasez de alimentos, lo que resultaría no solo en sufrimiento físico, sino también en una crisis moral, social y espiritual sin precedentes. Y según estas predicciones,
2025 podría ser el año en que la pesadilla se convierta en una realidad tangible. La escasez de alimentos es un tema recurrente en las profecías apocalípticas. En muchas visiones de profetas y videntes, el futuro de la humanidad está vinculado a la falta de provisiones básicas, alimentos, agua y energía. El hambre, como amenaza global, sería la consecuencia directa de un sistema fallido de distribución de recursos y del impacto irreversible del cambio climático. Según algunas interpretaciones de las profecías de Nostradamus, por ejemplo, predijo que el mundo atravesaría una importante crisis económica y social que provocaría un aumento exponencial de la pobreza y la escasez. Para él, los alimentos serían una de las mayores víctimas de esta crisis, con cosechas fallidas y precios subiendo a niveles insoportables. En uno de sus textos, Nostradamus escribió: «La tierra quedará marcada por el hambre y la sangre de las víctimas será derramada por aquellos que buscan un trozo de pan». Esta referencia al hambre global es uno de los puntos principales de sus predicciones para el futuro. Nostradamus no solo predijo la escasez, sino también el caos y la violencia que surgirían como resultado de ella. Habló de una guerra por la supervivencia, donde personas desesperadas lucharían por recursos cada vez más escasos. Estas predicciones son aún más alarmantes si analizamos el escenario actual. Con el aumento de los desastres naturales, el cambio climático está alterando drásticamente la capacidad de producción de alimentos. Lo que alguna vez fueron tierras fértiles, ahora enfrentan sequías devastadoras o lluvias excesivas que destruyen los cultivos. En muchas partes del mundo, especialmente en los países en desarrollo, la falta de recursos básicos, como el agua potable, ha provocado escasez de alimentos y el hambre ha alcanzado niveles alarmantes. De hecho, la crisis del sector agrícola se está convirtiendo en un importante desafío mundial, pero lo peor aún está por llegar. La predicción de que, en un futuro próximo, estos problemas empeorarán hasta el punto de provocar una escasez generalizada de alimentos. En relación a esto, otras profecías, como las de San Juan en el libro del Apocalipsis, también hacen referencia a una gran hambruna global. En el capítulo 6, versículo 6, describe una visión donde un ángel habla: «Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino». Muchos eruditos interpretan este versículo como una referencia a la escasez extrema de alimentos y al aumento vertiginoso de los precios que hacen que los alimentos se vuelvan inasequibles para la mayoría de las personas. La imagen del trigo y la cebada vendidos a precios elevados simboliza la lucha por la supervivencia, donde incluso los productos más básicos se vuelven inaccesibles, dejando a la población en extremas dificultades. Además, el hambre también se aborda en otras tradiciones religiosas y espirituales. En el Islam, por ejemplo, hay predicciones en el Corán y hadices, tradiciones del profeta Mahoma, que hablan de una época de grandes dificultades, donde las naciones sufrirán escasez de alimentos y recursos esenciales. En varios relatos se menciona que, en los últimos días, el hambre será una de las principales pruebas que tendrán que afrontar los fieles. Los textos islámicos advierten de un período de gran escasez, en el que los pobres serán los más afectados, y los ricos, que antes podían obtener cualquier alimento que quisieran, también tendrán que luchar para sobrevivir. El actual escenario de escasez se ve agravado no solo por el cambio climático, sino también por la creciente inestabilidad política y económica global. En muchos países, los conflictos armados están perturbando la producción de alimentos, lo que dificulta aún más el acceso de las poblaciones locales a productos esenciales.
La falta de acceso a alimentos sanos y nutritivos es un importante problema de salud pública, ya que muchas personas se enfrentan ahora a una dieta deficiente en nutrientes esenciales. Sin mencionar las migraciones masivas de personas que, huyendo del hambre y la violencia, cruzan fronteras en busca de una vida mejor, causando una inmensa presión sobre países y sistemas que ya están luchando por mantener alimentada a sus propias poblaciones. La crisis del agua también está directamente relacionada con esta escasez de alimentos. En muchas partes del mundo, el agua se está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso. La producción agrícola depende en gran medida de fuentes de agua fiables y suficientes, pero el acceso al agua potable se está convirtiendo en un lujo en muchos lugares. Los pronósticos indican que, en el futuro cercano, la escasez de agua podría ser tan grave como la escasez de alimentos, y ambas estarán estrechamente interconectadas. Los países que ya enfrentan sequías extremas, como África y Medio Oriente, se encuentran en un estado de emergencia continuo. Sin agua no hay alimentos, y sin alimentos las sociedades colapsan. La crisis humanitaria provocada por la escasez de alimentos será una de las mayores tragedias del siglo XXI. Según algunas predicciones, para 2025, millones de personas podrían enfrentar hambre extrema, no solo en los países pobres, sino también en las naciones desarrolladas, que podrían verse afectadas por crisis económicas y ambientales. La inseguridad alimentaria se convertirá en una realidad mundial, y las familias lucharán por garantizar que sus hijos tengan suficiente para comer, mientras la producción de alimentos disminuye a un ritmo alarmante. Y esto no es solo una pesadilla lejana, está sucediendo ahora. Lo que alguna vez pareció una crisis localizada en algunas partes del mundo se está extendiendo, y la humanidad, en su conjunto, debe prepararse para los desafíos que se avecinan. En respuesta a esto, las profecías de varios sabios y videntes nos llaman a la acción. El mensaje es claro: debemos cambiar nuestra relación con el planeta y los recursos naturales que ofrece. Necesitamos una revolución en la forma en que consumimos y producimos alimentos, con un mayor enfoque en la sostenibilidad y la preservación. Debemos prepararnos espiritualmente, orando y buscando la sabiduría divina para afrontar los tiempos difíciles que se avecinan. Lo que nos dicen las profecías es que, aunque la escasez de alimentos es una realidad inevitable, nuestra respuesta, nuestra solidaridad, nuestra unidad y nuestra fe será lo que determine nuestra capacidad de sobrevivir y restablecer el equilibrio perdido. La cuarta profecía: la decadencia espiritual de la humanidad. En un mundo cada vez más envuelto por las prisas, la tecnología y las preocupaciones materiales, una de las profecías más aterradoras sobre el futuro de la humanidad es la decadencia espiritual generalizada. Según muchas tradiciones y figuras proféticas a lo largo de los siglos, los tiempos modernos están llevando a la humanidad a un profundo alejamiento de la fe, la moral y los principios espirituales que siempre han fundado las sociedades. Este declive espiritual sería, según estas predicciones, el principal impulsor del caos y el desorden social que seguiría. En un momento en el que las preocupaciones sobre el futuro de la Tierra son grandes, también es esencial que reflexionemos sobre el futuro de nuestras almas y de nuestra espiritualidad. Y para muchos, el año 2025 marca la culminación de esta separación, donde la humanidad, en su búsqueda desenfrenada de poder, éxito y placer, perderá su conexión con lo divino y con los valores fundamentales que garantizan la armonía y el progreso social. Varias profecías antiguas señalan que, a medida que avance el tiempo, la gente se alejaría de la fe religiosa y las enseñanzas espirituales, lo que conduciría a un período de gran oscuridad y corrupción espiritual.
este fenómeno de pérdida de la fe no sería solo un alejamiento de la práctica religiosa, sino un cambio profundo en el corazón de las personas, llevándolas a perder la conexión con los valores más elevados de compasión, solidaridad y amor. Y cuando los seres humanos se desconectan espiritualmente, las consecuencias no son solo personales, sino colectivas. Una sociedad que pierde sus principios espirituales colapsa inevitablemente, a medida que la moral y la ética, que dependen de una conexión con algo superior, comienzan a ser reemplazadas por el egoísmo, la búsqueda desenfrenada de placer y poder. La historia está llena de ejemplos de imperios que cayeron en decadencia debido a la pérdida de sus valores espirituales. Y según algunas profecías, vivimos en un momento en el que el mundo parece encaminarse hacia un nuevo colapso, esta vez a nivel global. Una de las profecías más influyentes sobre este declive espiritual proviene de Nostradamus. En sus escritos, describe un futuro oscuro en el que la humanidad se aleja de su conexión con Dios y la moralidad colapsa. Nostradamus predijo que el hombre, consumido por la búsqueda de riqueza y poder, abandonaría sus valores espirituales, lo que daría lugar a una sociedad marcada por el egoísmo, la violencia y una total falta de compasión. Escribió en una de sus cuartetas: «La luz se apagará y las tinieblas cubrirán los corazones de los hombres». Para él, el abandono de la fe no sería solo un fenómeno religioso, sino una crisis profunda que afectaría a las instituciones, la política y la vida cotidiana. La pérdida de los valores espirituales, en sus palabras, abriría el camino a la anarquía, al caos social e incluso a la destrucción de los cimientos mismos de la civilización. Además, la Biblia también habla de una época de gran separación espiritual, particularmente en el libro del Apocalipsis. En los capítulos 3 y 4 se advierte a los cristianos sobre los peligros de volverse tibios en su fe, y la figura del anticristo aparece como símbolo de la decadencia moral y espiritual del mundo. El Apocalipsis describe un tiempo en el que la verdad será derribada, y la gente, cegada por su búsqueda de posesiones materiales, se alejará cada vez más de las enseñanzas y los principios espirituales de Jesús. El mismo Cristo, en varias ocasiones, advirtió sobre el fin de los tiempos y la dificultad que muchos tendrían para mantener la fe. El alejamiento de la espiritualidad, según las profecías bíblicas, no solo sería un signo de decadencia personal, sino de una gran transformación de la sociedad, donde las estructuras de la fe y la moral se disolverían, dando paso al desorden y al caos. Las palabras de Apocalipsis también indican que a medida que las personas se alejan de la fe, serán cada vez más vulnerables a los engaños y manipulaciones de las falsas doctrinas. Esto es algo que ya se puede ver en nuestro tiempo. En un mundo saturado de información y desinformación, muchas personas se han sentido atraídas por ideologías y creencias que no solo niegan los principios espirituales tradicionales, sino que también alientan un estilo de vida cada vez más materialista e individualista. Profetas de diversas tradiciones han advertido que esta búsqueda incesante de poder, riqueza y placer ilimitado crearía en última instancia un entorno en el que el valor de la vida humana y la importancia de la conexión espiritual serían totalmente ignorados. Es interesante observar cómo la desconexión espiritual se refleja no solo en la vida personal, sino también en cuestiones sociales y políticas. La falta de interés por la espiritualidad ha llevado a un mundo más polarizado, donde los conflictos ideológicos y culturales se intensifican, sin espacio para el entendimiento y la cooperación entre diferentes personas y naciones.
Lo que hemos presenciado es una sociedad que, al perder su conexión con lo divino, termina viviendo una verdadera guerra espiritual, donde los individuos se guían por el egoísmo y el orgullo, y las sociedades están cada vez más divididas. Figuras religiosas también hablan de la urgente necesidad de restaurar la espiritualidad en tiempos como los que vivimos. Muchos santos y maestros espirituales del pasado predijeron que el declive espiritual sería uno de los principales signos del fin de los tiempos. La pérdida de la moral, la ausencia de Dios en el corazón de las personas y la búsqueda desenfrenada de poder y placer serían los pilares que sustentarían el colapso de la civilización. Para estos maestros, la solución no era simplemente la moralización, sino una verdadera reforma espiritual que llevara a las personas a redescubrir el sentido de la vida a través de la fe, la oración y el bien. Además, el propio Papa Francisco, en varias ocasiones, advirtió sobre el declive espiritual que estamos viviendo. Habla a menudo de la necesidad de que la humanidad se dirija a Dios, recuperando la espiritualidad perdida para poder afrontar los desafíos del futuro con fe y esperanza. Según el Papa, esta separación de Dios es, de hecho, el mayor peligro al que nos enfrentamos, porque sin fe, sin una guía espiritual, las personas tienden a perderse en su propia voluntad, llevando a la sociedad a una espiral de decadencia moral y espiritual. Ante todo esto, ¿cómo podemos prepararnos espiritualmente para afrontar lo que está por venir? La respuesta está en buscar, una vez más, el camino de la fe. Retomar la práctica de la oración, el culto y la meditación, renovando nuestra relación con lo divino, será crucial. Cada persona, a su manera, necesita cultivar la espiritualidad, no solo en tiempos de crisis, sino como una práctica diaria que alimenta el alma y fortalece el corazón. La fe será, sin duda, el fundamento que sustentará a las generaciones futuras frente al caos y desorden que pueda surgir de la gran separación espiritual que anuncian las profecías. La quinta profecía, la intervención divina y las señales del cielo. En un mundo cada vez más marcado por el caos y la incertidumbre, las profecías sobre la intervención divina aparecen como un rayo de esperanza, pero también como una advertencia. La humanidad, en sus momentos más oscuros, a menudo busca consuelo y guía en las palabras de los profetas, las tradiciones espirituales y las señales que apuntan a la transformación divina. El concepto de intervención divina, es decir, la idea de que Dios o una fuerza superior intervendrá en el curso de la historia para cambiar el destino de la humanidad, es un tema presente en diferentes culturas y religiones. En tiempos de crisis, muchos creen que las señales del cielo y los milagros pueden ser la clave para comprender el futuro que nos espera. Pero, como revelan las profecías, esta intervención no será sencilla ni indolora. Más bien, será un evento tan transformador como aterrador, que traerá miedo y esperanza a quienes lo presencien. Desde la antigüedad, las profecías sobre las señales en el cielo han sido uno de los aspectos más fascinantes de la espiritualidad humana. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Joel habla de cómo en los últimos días Dios mostraría maravillas en el cielo y en la tierra, como señales que precederían a un cambio radical en el curso de la historia. En Joel 2:30-31 está escrito: «Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible». Este extracto habla de una época de gran transformación, cuando los cielos se convertirán en el escenario de señales impresionantes, un presagio de que algo grande y para muchos aterrador está a punto de suceder. La Biblia, en varios pasajes, advierte sobre las señales de los tiempos que preceden al fin de los tiempos y a la intervención divina. En el libro de Mateo,
capítulo 24, Jesús habla de cómo las señales en el cielo y los fenómenos naturales serán evidencia de que el fin está cerca. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia, en perplejidad ante el bramido del mar y de las olas. Lucas 21:25. Estas señales en el cielo, como el oscurecimiento del sol y la transformación de la luna, muchas veces se interpretan como advertencias de que la humanidad se acerca a un gran cambio, una intervención directa de Dios que cambiará el curso de la historia. Para los cristianos, esto está estrechamente vinculado al regreso de Cristo y al establecimiento de un nuevo reino de paz, justicia y redención. Esta idea de señales en el cielo no se limita a las tradiciones judeocristianas. En otras partes del mundo también encontramos narrativas y creencias relacionadas con la intervención divina. En la tradición islámica, por ejemplo, hay informes de que, antes del día del juicio, los cielos mostrarán señales milagrosas que marcarán el fin de los tiempos. El Corán menciona la llegada de una época de grandes tribulaciones, donde la humanidad será probada y el cielo será el escenario de acontecimientos que mostrarán el poder y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Al igual que las profecías cristianas, el Islam también habla de un evento apocalíptico, donde los signos divinos serán tan evidentes e impresionantes que todos, tanto los justos como los malvados, reconocerán que algo trascendente está sucediendo. Una de las figuras más fascinantes de las profecías sobre la intervención divina es la Virgen María. En varias apariciones, como en Fátima, Lourdes y Medjugorje, María habría dado señales y realizado milagros como forma de advertir a la humanidad sobre los peligros que vendrían. Estas apariciones a menudo se ven como una preparación espiritual para un evento mayor, cuando los cielos se abrirán para revelar la presencia divina de manera clara e irrefutable. En Fátima, por ejemplo, la famosa Danza del Sol, en 1917, fue una de las señales más notables en el cielo, donde miles de testigos informaron haber visto el sol moverse de maneras inexplicables, como una forma de validación de los mensajes de María sobre el arrepentimiento, la oración y la conversión. Para muchos, estas señales no son solo manifestaciones milagrosas, sino anuncios de una inminente intervención divina. El significado de estas señales en el cielo, tal como lo abordan las profecías, está vinculado a un momento crucial en la historia de la humanidad, un momento en el que la humanidad será llamada a tomar una decisión. La intervención divina será una fuerza transformadora que alterará el curso de los acontecimientos en formas que ningún ser humano puede predecir por completo. Para quienes creen y esperan con fe esta intervención, estas señales serán un consuelo, un recordatorio de que Dios tiene el control y que se hará justicia. Para otros, sin embargo, estos signos serán motivo de temor, ya que representarán el fin de la era de la humanidad tal como la conocemos. Sin embargo, estas señales y milagros no son solo un anuncio de juicio. En muchas profecías, la intervención divina también se considera un acto de misericordia. Representa una oportunidad de redención, un llamado al arrepentimiento y al retorno a la fe. Por ejemplo, en sus mensajes, María exhorta a menudo a los fieles a orar y prepararse espiritualmente, no solo para evitar los horrores de una posible tribulación, sino para fortalecerse ante la adversidad y reconciliarse con Dios. La transformación del cielo, el cambio de los fenómenos naturales y la aparición de señales extraordinarias no deben verse solo como castigos divinos, sino también como oportunidades de transformación espiritual. La intervención divina, cuando se produzca, será una invitación a devolver a la humanidad al camino de la justicia y la paz.
La profecía de un cambio radical en el curso de la historia a través de la intervención divina, con señales en el cielo y milagros, conecta también con un tema central de la espiritualidad moderna: la búsqueda de un nuevo despertar. En tiempos de gran confusión y división, muchas personas sienten una creciente urgencia de respuestas, y las señales divinas prometen traer claridad. Son la respuesta divina a los miedos humanos, a las incertidumbres sobre el futuro. Pero, al mismo tiempo, también son una invitación a reflexionar sobre la condición espiritual de la humanidad, sobre lo que ha hecho mal y cómo puede corregir su trayectoria. Por lo tanto, las profecías sobre la intervención divina y las señales del cielo pueden generar tanto temor como esperanza. El miedo es natural ante lo desconocido y lo que está por venir. Los cambios que prometen estas intervenciones son profundos y muchas personas pueden sentirse desorientadas o incluso desesperadas ante lo que está por suceder. Sin embargo, la esperanza es también una respuesta legítima, ya que estas mismas profecías ofrecen la oportunidad de una renovación, de una nueva era de fe donde prevalecerá la justicia divina. En definitiva, la intervención divina será para muchos un momento de revelación, de reconocimiento del poder supremo de Dios sobre todo, y una llamada al despertar espiritual, a la transformación de nuestras vidas y al restablecimiento del equilibrio en el mundo. El papel de la Virgen María en las profecías del 2025, en medio de las incertidumbres y tribulaciones que nos depara el futuro, una figura ha destacado en innumerables profecías como símbolo de esperanza, protección y fe inquebrantable: la Virgen María. A lo largo de la historia, María ha sido reconocida como una poderosa intercesora, alguien que, en tiempos de crisis, lleva nuestras súplicas y oraciones a Dios con gran compasión y misericordia. En profecías más recientes, especialmente en tiempos de problemas inminentes, el papel de María se vuelve aún más crucial. Los mensajes de María, a menudo transmitidos a través de sus apariciones y revelaciones evidentes, han sido vistos como advertencias divinas para la humanidad, llamándonos al arrepentimiento, la oración ferviente y la conversión espiritual. Para muchos, las profecías del 2025 no son solo un recordatorio de que se avecinan tiempos difíciles, sino también una invitación a la fe en María, como fuente de protección y consuelo. Desde las apariciones de Lourdes, Fátima, Medjugorje y otros lugares sagrados, María se apareció para advertir a la humanidad de los peligros que nos esperan, ofreciendo un camino de esperanza a través de la oración y la fe. El mensaje central de estas apariciones ha sido claro: el mundo necesita volverse a Dios, renovar su fe y hacer penitencia por los pecados cometidos. María, como Madre de todos, intercede por nosotros ante su Hijo, Jesucristo, y es vista como la Madre espiritual que nos guía, nos consuela y protege en tiempos de tribulación. En muchos de sus relatos enfatiza la importancia de la oración, especialmente el rosario, como arma poderosa contra las fuerzas del mal y una forma eficaz de traer paz y esperanza a la humanidad. En Fátima, por ejemplo, María apareció en 1917 con un llamado urgente a la oración, el arrepentimiento y la conversión. Ella les dijo claramente a los videntes que si la gente recurriera a Dios y rezara el rosario con fervor, muchos de los males que se avecinaban podrían evitarse. La Virgen María llamó a una transformación espiritual global, donde la humanidad, en su búsqueda de soluciones terrenas, volviera su corazón hacia lo divino. En el contexto de las profecías del 2025, los mensajes de María se ven como una guía esencial para afrontar las dificultades que se avecinan. En tiempos de desesperación y desolación, María ofrece un camino de luz y esperanza,
mostrando que, a través de la oración y la fe en su poder intercesor, podemos superar la adversidad y encontrar la fuerza para resistir los desafíos del futuro. Los mensajes de María no son solo una promesa de protección, sino también un llamado a la acción. Nos insta a estar atentos a nuestra vida espiritual, a no caer en las tentaciones del mundo moderno y a buscar la pureza de corazón. En Medjugorje, María continuó enfatizando la necesidad de la oración, especialmente el rosario, para lograr la paz, la curación y la protección espiritual. El rezo del rosario, que consiste en recitar oraciones en honor de María y meditar sobre los misterios de la vida de Cristo, es, para muchos, una forma de acercarse a Dios, confiando en que, por la intercesión de María, nuestras oraciones serán escuchadas. María, en su infinita bondad, nos invita a entrar en una relación más profunda con Dios para que podamos afrontar los momentos difíciles con confianza y paz interior. El poder de la oración y la fe en María también se aborda en muchas otras profecías y apariciones marianas. María no solo se presenta como fuente de consuelo, sino como protectora que, por su intercesión, puede evitar que sucedan males mayores. Es vista como una madre que protege a sus hijos con amor maternal, intercediendo para que el mal no nos alcance de manera devastadora. Las promesas hechas por María en sus apariciones incluyen la promesa de protección especial para quienes confían en ella y practican la oración diaria. En el contexto de las profecías del 2025, muchas personas creen que a medida que el mundo se acerca a tiempos de grandes tribulaciones, la devoción a María será esencial para obtener protección espiritual y física. María, según las profecías, tiene también el papel de guiar a los fieles hacia la renovación espiritual. Cuando las fuerzas del mal están más cerca y los tiempos de prueba se intensifican, María llama a todos a unirse en oración para restablecer el equilibrio y traer la paz. En muchas de sus enseñanzas habla de la necesidad de una conversión del corazón, de un retorno a la fe que pueda transformar no solo la vida individual de cada persona, sino también el mundo en su conjunto. La oración, al igual que el rosario, es una práctica central en este proceso de conversión, una forma de fortalecer los vínculos con lo divino e interceder para que la gracia de Dios pueda ser derramada sobre la humanidad. El papel de María en las profecías de 2025 debe ser también un signo de esperanza en tiempos de desesperación. Cuando las circunstancias parecen estar fuera de control, cuando el mundo se encuentra inmerso en una espiral de violencia, enfermedad y catástrofe, María nos recuerda que Dios no nos abandona. Sus apariciones, sus mensajes de paz, arrepentimiento y oración son una promesa de que, a pesar de la oscuridad que nos pueda rodear, la luz divina siempre prevalecerá. María es vista como la estrella de la mañana que precede a la llegada de Cristo, trayendo consigo la esperanza de un nuevo amanecer para la humanidad. La fe en María, por tanto, no es solo una manera de buscar consuelo, sino también una manera de prepararnos espiritualmente para los desafíos venideros. Al orar y pedir su intercesión, las personas se sienten protegidas, guiadas y fortalecidas, sabiendo que la Madre de Dios está siempre a su lado. La fe en María, combinada con la práctica constante de la oración, es fundamental para quienes buscan sobrevivir espiritualmente los tiempos difíciles que se auguran para los próximos años. En muchas culturas, a María se la llama el refugio de los pecadores, ya que se la ve como una madre que ofrece misericordia y aceptación sin juzgar. A través de él, los fieles encuentran un camino de regreso al corazón de Dios, especialmente cuando las fuerzas del mal parecen dominar el mundo. María no es solo una figura mítica o distante, ella es una presencia viva y activa en la vida de quienes la invocan, y su intercesión
tiene el poder de transformar vidas. En 2025, las profecías sobre María refuerzan la urgente necesidad de volver a la oración y a la fe como forma de prepararnos para los acontecimientos que puedan desarrollarse. Su papel como intercesora y guía espiritual nunca ha sido más relevante. Para quienes la siguen y confían en su protección, las palabras de María son un faro de esperanza y un recordatorio de que a pesar de las dificultades, siempre hay una manera de encontrar la paz interior y la seguridad espiritual. ¿Cómo prepararse espiritualmente para los desafíos de 2025? A medida que se acerca el año 2025 y las profecías se vuelven más claras sobre los tiempos difíciles que se avecinan, muchos se preguntan cómo pueden prepararse espiritualmente para enfrentar las pruebas que nos esperan. Vivimos en un mundo cada vez más turbulento, con catástrofes naturales, conflictos globales y una creciente crisis espiritual, y el futuro parece incierto y amenazador. Sin embargo, es precisamente en este escenario de incertidumbre donde la preparación espiritual se vuelve más crucial que nunca. La fe es un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta, y la oración, la meditación y la renovación de nuestra fe son herramientas poderosas que podemos utilizar para fortalecernos ante los desafíos. La preparación espiritual no es una respuesta pasiva, sino un llamado a la acción, una invitación a fortalecernos internamente para los tiempos de dificultad que se avecinan. La preparación espiritual comienza con el regreso a la oración. La oración es nuestro vínculo directo con Dios y nos permite acceder a la fuerza divina para afrontar cualquier adversidad. No importa cuán caótico esté el mundo que nos rodea, la oración nos da la paz interior que necesitamos para continuar nuestro viaje. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo ayuda, sino poniéndonos en las manos de Dios, reconociendo que no estamos solos y que Él siempre estará con nosotros, guiándonos con su amor y protección. La oración constante y diaria es una de las formas más efectivas de prepararse para los desafíos del 2025. Una de las formas de oración más poderosas, recomendada por varias tradiciones cristianas, es el rezo del rosario. El rosario es una práctica antigua que implica la meditación sobre los misterios de la vida de Cristo y la Virgen María. A través del rosario, las personas pueden unirse en oración, reflexionando sobre los momentos de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Al rezar el rosario, nos conectamos con la Madre de Dios, quien intercede por nosotros ante su Hijo. Ella es fuente de consuelo y protección espiritual, y al rezar el rosario nos fortalecemos espiritualmente, recibiendo su guía y asistencia en los momentos de dificultad. Además de la oración, la meditación es una práctica fundamental para fortalecer nuestra espiritualidad. La meditación nos permite desconectarnos de las distracciones del mundo material y centrarnos en nosotros mismos. Es un momento de silencio y reflexión, donde podemos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. La meditación también nos ayuda a cultivar la paz interior y la serenidad, permitiéndonos lidiar con el estrés y las ansiedades del mundo de una manera más pacífica y equilibrada. En tiempos de crisis, la meditación es un refugio, una forma de conectar con lo divino y encontrar la fuerza necesaria para continuar. Pero la preparación espiritual no se limita solo a la oración y la meditación. La renovación de nuestra fe es esencial para afrontar los desafíos que tenemos por delante. La fe no es algo estático, necesita ser nutrido y renovado constantemente. En un mundo que a menudo nos tienta a abandonar nuestros principios espirituales en favor de preocupaciones materiales, es importante que hagamos un esfuerzo consciente para reafirmar nuestra fe en Dios.
Esto se puede hacer leyendo las Escrituras, participando en misa y otros rituales espirituales, y participando en prácticas que nos recuerden constantemente el amor de Dios por nosotros. Renovar la fe también significa confiar más plenamente en Dios, especialmente en tiempos de dificultad. La confianza en Dios es la base de nuestra fe, y cuando enfrentamos los mayores desafíos de la vida, es esta confianza la que nos sostiene. A medida que se acerca el año 2025 y las dificultades parecen aumentar, nuestra confianza en Dios debe ser más firme que nunca. Recuerda que Dios no nos abandona, incluso cuando enfrentamos tribulaciones. Él siempre está con nosotros, guiándonos y dándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. La fe en Dios no es solo un consuelo espiritual, sino una verdadera fuente de poder interior que nos permite superar cualquier obstáculo. La preparación espiritual también implica una transformación interior. Un cambio de corazón, una conversión espiritual, es fundamental para afrontar los tiempos difíciles. En los últimos días, muchas profecías hablan de la necesidad de un gran despertar espiritual. La gente necesita alejarse de las tentaciones del mundo material y volver su corazón a Dios. Esto no significa abandonar la vida cotidiana, sino poner a Dios en el centro de nuestra vida, buscando su propósito en todo lo que hacemos. La verdadera conversión no es solo un cambio externo, sino una transformación interna, donde nos volvemos más sensibles al sufrimiento de los demás, más dispuestos a perdonar y más comprometidos con la justicia y la paz. Cuando la humanidad se dirige a Dios de manera sincera y profunda, el mundo se transforma. El mayor milagro que podemos esperar es el milagro del cambio del corazón humano, y esto es lo que nos prepara para los tiempos difíciles que se avecinan. Otro aspecto importante de la preparación espiritual es el fortalecimiento de la comunidad de fe. En tiempos de crisis, la unidad es más importante que nunca. La Biblia nos recuerda la importancia de unirnos como comunidad para orar y apoyarnos unos a otros. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy entre ellos. Mateo 18:20. La fe compartida tiene un poder increíble para fortalecernos, y cuando nos unimos en oración y reflexión, podemos crear una red de apoyo espiritual que nos ayudará a superar tiempos difíciles. La solidaridad y el amor fraternal son la esencia de una verdadera comunidad de fe, y en tiempos difíciles estas cualidades son más necesarias que nunca. Además, el ayuno es una práctica espiritual recomendada por muchas tradiciones religiosas como forma de purificación y preparación. El ayuno, ya sea de comida u otros placeres materiales, es una forma de limpiar nuestro cuerpo y mente, permitiéndonos centrarnos más intensamente en nuestra espiritualidad. Durante el ayuno, nos desprendemos de las cosas del mundo para centrarnos más plenamente en Dios, pidiendo su guía, protección y misericordia. El ayuno no es solo una disciplina física, sino también una práctica espiritual que nos ayuda a crecer en humildad y fe. La preparación espiritual para los desafíos del 2025 también implica una práctica constante de gratitud. Agradecer a Dios por sus bendiciones, su protección y su guía, incluso en tiempos difíciles, es una manera poderosa de fortalecer nuestra fe. La gratitud nos ayuda a centrarnos en lo positivo de nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parecen negativas. En tiempos de crisis, es fácil caer en la tentación de centrarnos solo en el sufrimiento y el dolor. Pero la gratitud nos recuerda que incluso en medio de la tribulación, Dios está presente y obrando en nuestras vidas. En última instancia, la preparación espiritual es un compromiso continuo. No debemos esperar hasta que lleguen tiempos difíciles para comenzar nuestro viaje espiritual. La preparación comienza ahora. La oración, la meditación, la renovación de la fe, la práctica del ayuno y la unión a la comunidad de fe
son partes esenciales de este proceso. Lo que hacemos hoy nos prepara para lo que vendrá mañana. Cuando estemos preparados espiritualmente, estaremos en mejores condiciones de afrontar cualquier desafío, confiados en que, con la ayuda de Dios y la intercesión de María, podremos superar las dificultades y encontrar la paz en medio de la tormenta. ¿Cómo prepararse físicamente para los cambios y las crisis? En tiempos de incertidumbre y crisis, la preparación física puede ser tan esencial como la preparación espiritual. Cuando los desafíos del mundo se intensifican, ya sea debido a desastres naturales, conflictos globales, escasez de recursos o cualquier otra adversidad, la salud y el bienestar físico se convierten en cuestiones vitales. Estar preparado físicamente no solo significa tener un cuerpo fuerte y resistente, sino también estar en estado de equilibrio y disposición para afrontar cualquier situación que se presente. La preparación física es, de hecho, una extensión de la preparación espiritual, ya que el cuerpo y el alma necesitan trabajar juntos para asegurar nuestra supervivencia y estabilidad en tiempos difíciles. Por lo tanto, es fundamental que cada uno de nosotros tome medidas para prepararnos físicamente para los desafíos de 2025, con especial enfoque en la salud, la nutrición, la hidratación y la seguridad. 1. Atención de la salud y bienestar general. El primer y más importante paso en la preparación física es cuidar tu salud. El ejercicio regular y el mantenimiento de una dieta equilibrada son esenciales para garantizar que el cuerpo esté fuerte y sea capaz de soportar los desafíos que se avecinan. Cuando la salud está en buenas condiciones, el organismo es más resistente a las enfermedades y capaz de afrontar situaciones de estrés extremo. Durante una crisis, el sistema inmunológico es uno de sus mayores aliados, y para mantenerlo funcionando correctamente es necesario adoptar hábitos saludables que fortalezcan las defensas naturales del organismo. El primer paso para mantener una buena salud es mantener un estilo de vida activo. El ejercicio regular, ya sea caminar, correr, hacer pesas, yoga o cualquier otra actividad física, ayuda a mejorar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular y la flexibilidad. Estas cualidades son de gran utilidad en momentos de crisis, cuando es necesario estar preparado físicamente para soportar largos periodos de estrés o esfuerzo físico, como huir de zonas afectadas, cargar objetos pesados o simplemente afrontar las exigencias de la vida cotidiana en una situación adversa. Además, el ejercicio regular reduce el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, presión arterial alta y enfermedades cardíacas, lo cual es especialmente importante cuando el acceso a la atención médica puede ser limitado. Otro aspecto importante es garantizar un sueño de calidad. Un descanso adecuado es fundamental para que el organismo se recupere y reponga energías, además de ayudar a mantener en equilibrio la salud mental. En tiempos de crisis, muchas personas experimentan estrés, ansiedad e insomnio. Es vital adoptar prácticas que promuevan un sueño reparador, como establecer una rutina regular de sueño, evitar el consumo excesivo de cafeína y otras sustancias estimulantes y crear un ambiente tranquilo y confortable para descansar. 2. Alimentación y almacenamiento de alimentos. La nutrición es otro pilar imprescindible en la preparación física. En tiempos de crisis, cuando el acceso a alimentos frescos puede resultar difícil, es importante asegurarse de tener una dieta equilibrada y de poder contar con alimentos almacenados de forma segura. Comer sano ayuda a mantener el cuerpo funcionando de la mejor manera y a prevenir enfermedades. En tiempos difíciles, el cuerpo necesita nutrientes adecuados para apoyar el sistema inmunológico y mantener la energía, especialmente cuando las circunstancias requieren un esfuerzo físico constante.
Una dieta equilibrada debe incluir una variedad de alimentos, incluidas proteínas magras, carbohidratos complejos, verduras, frutas y grasas saludables. Es fundamental centrarse en alimentos que aporten energía sostenible y nutrientes que ayuden a mantener la salud general. Algunas buenas fuentes de proteínas incluyen las carnes magras, los huevos, las legumbres y los productos de soja. Los carbohidratos complejos, como el arroz integral, la quinoa y las batatas, son fuentes de energía a largo plazo. Las frutas y verduras aportan vitaminas, minerales y fibra esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Además, prepararse para una posible escasez de alimentos implica almacenar alimentos no perecederos como cereales, productos enlatados, pastas y alimentos deshidratados. Estos alimentos son esenciales para garantizar una fuente de nutrición, incluso cuando el acceso a los supermercados o mercados locales está restringido. A la hora de abastecerse de alimentos, también es importante pensar en el agua potable, que es igualmente crucial para la supervivencia. Asegúrese de almacenar suficiente agua para varios días o semanas en caso de que se interrumpa el suministro de agua. No olvides tener en cuenta las necesidades dietéticas de todos los miembros de tu familia, incluidos los niños, los ancianos y las personas con necesidades especiales. Los alimentos que almacene deben ser algo que todos puedan consumir fácilmente. Y es importante verificar la fecha de vencimiento y las condiciones de almacenamiento para garantizar que los alimentos sigan siendo seguros para el consumo. 3. Hidratación y acceso al agua. El agua es esencial para la vida y en tiempos de crisis, el acceso a fuentes confiables de agua puede convertirse en un desafío. Prepararse para una posible escasez de agua es uno de los pasos más importantes en la preparación física para tiempos difíciles. El cuerpo humano está compuesto principalmente de agua y es fundamental mantenerse bien hidratado para mantener el correcto funcionamiento de todos los sistemas corporales. Se recomienda almacenar agua suficiente para al menos una semana, considerando alrededor de 3,8 litros de agua por persona y día para consumo e higiene. Esto puede incluir agua potable almacenada en botellas, bidones o depósitos adecuados. Adicionalmente, es recomendable aprender técnicas de purificación de agua en caso de que necesites acceder a fuentes de agua no tratada como ríos, lagos o pozos. Existen filtros portátiles, tabletas purificadoras y otros métodos que pueden ayudar a garantizar que el agua que consume sea segura. En situaciones de crisis, el agua también se puede utilizar de forma más estratégica. Además de ser consumida, el agua es fundamental para la higiene personal, fundamental para evitar enfermedades, especialmente en entornos superpoblados o en zonas afectadas por desastres naturales. Almacenar agua y saber purificarla son habilidades esenciales para la supervivencia. 4. Seguridad y preparación física para emergencias. La seguridad física es otro aspecto vital de la preparación para tiempos de crisis. En situaciones de adversidad, es importante estar preparado para protegerse a usted y a su familia. Esto puede implicar aprender habilidades de autosuficiencia, como primeros auxilios, defensa personal y técnicas de supervivencia. Tener un botiquín de primeros auxilios completo y saber utilizarlo correctamente puede salvar vidas en situaciones de emergencia. En cuanto a la seguridad, también es importante planificar dónde permanecerán usted y su familia durante un desastre. Tener un plan de evacuación y un punto de encuentro, además de brindar capacitación básica en seguridad, como identificar señales de advertencia y comunicarse de manera efectiva en una situación de emergencia, puede marcar la diferencia.
Construir un refugio seguro y planificar cómo obtener suministros durante una crisis son medidas que garantizan la protección física en momentos de necesidad. 5. Mantener la salud mental y el equilibrio emocional. Por último, la preparación física no se limita solo al cuerpo, sino también al equilibrio emocional. En tiempos de crisis, el estrés, la ansiedad y el miedo pueden afectar nuestra salud mental y, en consecuencia, nuestro bienestar físico. Mantener la calma, la claridad mental y la positividad es esencial para tomar decisiones acertadas y eficaces durante una crisis. Practicar actividades relajantes como la meditación, el yoga y técnicas de respiración puede ser de gran ayuda para mantener el equilibrio emocional y la concentración, asegurando que su condición física también implique una sólida salud mental.